Buenas a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Y si no eres suscriptor, te invito a hacerlo ahora mismo para que disfrute de la mejor información de la música. David Ortiz regresará a la República Dominicana y dijo lo primero que hará. El impacto con el artefacto de fuego de la que fue objeto David Ortiz ha motivado reacciones de rechazo a nivel mundial. Lo primero que haré será visitarte cuando regrese al país, fueron las palabras de David Ortiz dirigidas a Eliezer Salvador, la persona que lo llevó al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González en el Distrito Nacional de República Dominicana, donde fue operado con éxito luego de recibir un impacto con artefactos de fuego que lo mantiene en cuidados intensivos en el Hospital General de Massachusetts. Leo López, quien dio a conocer la información al ser cuestionado sobre si el ex pelotero de Grandes Ligas tiene intenciones de regresar a su natal República Dominicana luego del atentado en su contra que casi le cuesta la vida. Dijo: David Ortiz es dominicano, claro que regresará. Es más, él habló con Eliezer y le dijo que ir a visitarlo será lo primero que hará, sostuvo el vocero de Ortiz, de quien dijo se mantiene estable. Durante esta entrevista a otros medios de comunicación, Salvador señaló que ha conversado en varias ocasiones con el Big Papi y que en una Ortiz le dijo: te debo la vida, tienes un amigo. Ortiz se recupera en Boston y aún los médicos no informan cuándo será dado de alta. Han conversado varias veces por la vía telefónica y en una de ellas Ortiz le confesó su amistad, el ex pelotero, mientras compartía en un centro de diversión en Santo Domingo Este, desde donde fue trasladado por Eliezer Salvador al centro de medicina. Al día siguiente fue trasladado a los Estados Unidos. Este artefacto afectó los intestinos, la vesícula y el hígado de David. Todos los reportes dados por el centro médico estadounidense dan cuenta del progreso en la salud del Big Papi. Por el hecho, la Policía Nacional apresó a 10 personas contra quienes se dictó un año de prevención preventiva en distintos recintos carcelarios. Entre los apresados figuran Rolfi Ferreira Cruz, alias Sandy, quien está señalado como la persona que hizo la detonación, alcanzando por el ex jugador de Grandes Ligas. Como habíamos dicho en un video anterior, David Ortiz es uno de los primeros o el primer pelotero en incursionar en el mundo de la música urbana. En la descripción de este video te dejaremos dos de los hits de David Ortiz que fueron bien populares. Además, siempre ha estado envuelto con la música urbana. Recordemos en aquel tiempo en el que el Secreto del Biberón iba subiendo como espuma y en una fiesta David Ortiz le regaló un valioso bling bling, lo cual fue todo una algarabía, bling bling que Secreto conserva todavía, con cariño. También recordemos ese concierto del Alfa celebrando sus 10 años en el Palacio de los Deportes de República Dominicana, en donde David, además de hacer su presencia y subir a tarima a pronunciar palabras de felicitaciones hacia el Alfa, también fue quien aportó los equipos de sonidos necesarios para que este concierto se dé exitoso. Y otros grandes aportes más que si sigo no termino hoy. En cuanto a su caso, todavía no se sabe quién es el autor intelectual del hecho, o sea, quién fue y por qué mandó a hacerle esto a David. Mientras tanto, en todas las redes y canales de noticias de farándula, se ve el señor Eliezer Salvador dando entrevistas, ya que es uno de los más solicitados de este momento por la ayuda que le dio al Big Papi en el caso que le pasó. Aunque la fiscal Jenny Berenice lanzó una advertencia o una indirecta a los que están alabando a Eliezer, diciendo: antes de decir que una persona es un héroe, un ciudadano ejemplar, investigue que podría estar llenando de gloria a uno del mismo sector que causó la tragedia, insinuando que están cometiendo un error al engrandecerlo. Pero de todas maneras, sea lo que sea, Eliezer fue un buen gesto de llevar a tiempo a David al lugar donde iba a recibir atención. Pasando a otra noticia, Santiago Matías fue entrevistado por el YouTube Clan. Y miren las preguntas que se le hicieron, que muchos pensaban nunca contestaría. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tú crees que actualmente existe un monopolio en la comunicación urbana? Si Foque no fuera comunicador, ¿qué fuera? ¿En qué se fija los Foque para contratar a una persona? Como por ejemplo Ronnie Jiménez. ¿Está aquí por sonido o tiene talento? Lo amo y le tengo respeto grandísimo. Usted tiene que buscar el talento. ¿Usted cree que DJ Topo tiene talento? Simplemente no es su carisma. No ¿Cómo se rumora? no, de que entrevista $1 millón de pesos. Pero yo le pido una entrevista porque usted está rankeado. Hablando de artista, ¿qué ha pasado con el proyecto de Malví que tenemos como muy distanciado de eso? Mira, tengo una llamada perdida a él. Yo el tercer mes quería abandonar. Estamos hablando más de $500,000 al mes. El primer mes de desembolsarme de $1 millón.
Segundo, me desembolsé medio millón. Pero tú te fijas, los Jalofocos sin censura, Anuel y Fabián Elí me pelean. Si el lápiz te propone trabajar contigo como manager, ¿aceptaría? Me encantaría, claro. No, lo amo y le tengo un respeto grandísimo. Pues aquí al final te dejo esta interesante entrevista para que la disfrutes. Haz clic en el cuadro y no olvides seguirnos en nuestro Instagram oficial, @lapatanamusic, donde subimos noticias importantes y cortas.